Bienvenidos al Diplomado Teología de los Sacramentos. En el marco del curso Bautismo y Confirmación, abordaremos el día de hoy la sesión 9. Trataremos el tema la confirmación en su tercera parte. Bienvenidos todos. Primero hablaremos sobre la gracia de la confirmación. ¿Y a qué nos referimos cuando hablamos de la gracia del sacramento de la confirmación? Es necesario pasar de la contemplación del acontecimiento salvífico a la consideración de sus efectos sobre el sujeto que lo vive en el sacramento. La tarea presenta sus dificultades debido a la variedad, dispersión e incluso a veces a la ambigüedad que detectamos en las interpretaciones de las distintas tradiciones teológicas. Había que contar a priori con ello, habida cuenta de la multiformidad que reviste siempre la acción del Espíritu. Santo Tomás era consciente de esta multiplicidad de efectos y consecuente multiplicidad de interpretaciones posibles, y la atribuía precisamente al protagonismo del Espíritu en este sacramento. Por tal razón, la tradición se ha valido de unos términos muy significativos y de otros medios lingüísticos para definir esta relación entre los efectos de la confirmación y los del bautismo. Así se ha pasado del confirmare a la confirmatio. El verbo confirmare dio origen al nombre más común con el que se designa este sacramento en Occidente. Lo emplea ya a propósito de los ritos postbautismales en su relación con el bautismo San Ambrosio. El sustantivo confirmatio, por su parte, como término técnico, aparece para designar el rito postbautismal y lo hace por vez primera en el Concilio de Orange, cerca del 442. Fausto de Ries, en su famosa homilía de Pentecostés, texto que influiría en la teología medieval de la confirmación, plantea que el término se convierte prácticamente en pieza clave para interpretar la naturaleza de este sacramento. Aunque en ocasiones puede tener un sentido meramente ritual y referirse al rito que pone fin a una celebración, cuando se aplica la confirmación, tiene generalmente un sentido teológico. Quizás por ello el Catecismo de la Iglesia Católica, en su numeral 1303, insiste en que la función de la confirmación es simplemente asegurar la permanencia de las estructuras y dones otorgados en el bautismo, conferir profundidad a la gracia bautismal. ¿Y qué implica el robustecimiento de la gracia bautismal? El término confirmatio parece sugerir además la idea de que estos ritos vienen a convalidar, ratificar y autentificar el bautismo recibido. Cirilo de Jerusalén emplea en este contexto el verbo epaletiu, autentificar. Está luego la idea del otro término, robur, como efecto de este sacramento, que cobrará mucha fuerza en la Edad Media. Ahora bien, sin renunciar a la idea de que ya el bautismo confiere la fuerza necesaria para librar y ganar las batallas de la vida cristiana, recordemos que ese es el simbolismo atribuido a la unción prebautismal. El simbolismo de la imposición de la mano, tanto la mano, sede y signo de la fuerza, y de la nueva unción con el crisma, lleva a considerar la confirmación de manera particular como el sacramento de la fortaleza cristiana por excelencia. Pero no cabe duda que para comprender bien este desarrollo hay que prestar atención al trasvase del simbolismo que se experimenta en el ritual de la confirmación. Por supuesto, sin caer en contradicción alguna, en la lógica de la confirmación como refuerzo del bautismo, tanto en Oriente como en Occidente se va a dar un trasvase del simbolismo implicado. El don de la fuerza, que originariamente se había asociado con la unción prebautismal, se atribuye ahora a la unción crismal. Dice la fórmula de unción postbautismal del ritual armenio:
Que la unción sea como un escudo de fuerza con el que pueda extinguir todos los ardientes dardos del maligno. Y Fausto de Res, en la ya citada homilía de Pentecostés, plantea: in baptismo generarum ad viram, post baptismum roboramur ad pugnam. No se descarta que el término confirmación quiera expresar la idea de que la gracia de la confirmación ayudará además al creyente a hacer la experiencia personal y a profundizar en la realidad salvífica instalada por el bautismo, algo que está muy en consonancia con las actividades que la Escritura y la tradición atribuyen al Espíritu. ¿Y en qué consiste el perfeccionamiento de la gracia bautismal? Otro vocablo utilizado frecuentemente por la tradición para significar lo que la confirmación hace respecto del bautismo es el término perficere o perfectio. En griego, teleiosis. Aquí es más aparente la idea de que el segundo sacramento aporta un complemento al primero. La idea quedó plasmada en el conocido aforismo Confirmatione Baptismus Perficetur, que circuló ampliamente por Oriente y Occidente. En Occidente, el Concilio de Elvira, en sus cánones 38 y 77, emplea por 2 veces el verbo perficere y San Ambrosio lo llama perfección, sin más, a los ritos bautismales. Después viene el signo espiritual, porque después de la piscina solo queda que se realice la perfección. Vemos allí el uso del término perfección. Esta se alcanza cuando, con las invocaciones del sacerdote, se infunde de Ambrosio. Por su parte, los africanos Cipriano y Agustín usan el verbo consumar. Hemos visto que hay varias palabras y elementos lingüísticos que buscaron expresar el sentido de la gracia en la confirmación. Entre los orientales, bastaría destacar a Teodoro de Mopsuestia, quien ya habla de los ritos posbautismales como de un complemento. El Pseudo Dionisio, que consagra un capítulo de su Eclesiástica Hierarquia a la consagración del Meirón, dice que la unción crismal es perfectiva, en griego teleitike. Esta idea la veremos expresada de 1000 maneras en los documentos litúrgicos y en los escritores orientales. En el mundo sirio, el sustantivo sumlorio, complemento, se convirtió en el nombre más común de nuestro sacramento. Esta persuasión tan universal seguramente tiene que ver con la atribución que de las acciones perfectivas se hace desde antiguo de manera particular al Espíritu Santo. Los documentos romanos recientes emplean también la palabra plenitud. Y en ese sentido, como lo dice el Catecismo de la Iglesia Católica, en su numeral 1304, la confirmación es la plenitud del bautismo. La fórmula de la consagración del crisma en el rito romano llama al crisma sacramento de la plenitud de la vida cristiana. Tomás de Aquino, por su parte, define nuestro sacramento como el sacramento de la plenitud de gracia, que nos configura con Cristo, el lleno de gracia y verdad. Esa idea de aumentum es empleada también en Occidente para significar el tipo de relación que la confirmación guarda con el bautismo. La encontramos en el siglo V por vez primera, expresada de forma lapidaria en la famosa homilía de Fausto de Ries. El Espíritu Santo en el bautismo
otorga la plenitud para la inocencia. En la confirmación concede aumento para la gracia. En latín, in confirmatione augmentum praestata gratiam. Amalarlo de Metz, ya en el siglo IX, lo entenderá incluso como un aumento de gloria para la otra vida. Y quizás por ello es común en estas épocas hacer una analogía en atención a las edades de la vida. Para expresar esta relación entonces entre bautismo y confirmación, y sobre todo los efectos en la persona, se ha hecho clásica en Occidente desde Santo Tomás de Aquino una analogía que se inspira en las edades de la vida. La confirmación es al bautismo lo que la edad adulta es a la infancia. La analogía misma la encontramos ya en autores del siglo II y IV. Ireneo, comentando precisamente la imposición de manos de los apóstoles de Hechos 8, 9 al 17, compara la acción perfectiva del Espíritu en esta ocasión con la acción de un alimento sólido que nutre y hace crecer. La analogía se impondrá en la teología occidental por la autoridad de Santo Tomás de Aquino, quien hizo amplio uso de ella. Así pues, el hombre recibe también la vida espiritual por el bautismo, que es nuevo nacimiento espiritual. En cambio, en la confirmación, recibe algo así como cierta edad perfecta de la vida espiritual. Ello permite a su vez un fortalecimiento para la misión. La gracia de la confirmación tiene una segunda vertiente que afecta al individuo, pero con vistas a los demás. Precisamente, la plena madurez que otorga este sacramento es un valor social. Es propio del adulto salir de sí mismo y participar personalmente como trabajador en la vida y edificación de la comunidad a la que pertenece. Se supone que el confirmado presta su servicio desde la nueva situación en que lo ha colocado la confirmación dentro del organismo eclesial. Porque este sacramento es como una vocación constitutiva, no simplemente funcional. Una especie de ordenación. En el sentido etimológico de la palabra, ordenación implica situar a uno en el orden que le corresponde. Como una investidura o encomienda oficial por parte de la Iglesia. La crismación, símbolo de esta investidura, se presenta como una consagración. Capacita para representar a la Iglesia misionera y apostólica y actuar quasi ex officio, como dice Santo Tomás. Es momento ahora de reflexionar. Recuerda, dispone de un lugar apropiado. Tómate tu tiempo para responder la siguiente interrogante. ¿Por qué es importante para la gracia bautismal el sacramento de la confirmación? Recuerda, puedes detener el video y responder esta pregunta. La gracia bautismal, como toda gracia otorgada in statu via, puede ser una gracia germinal y por lo tanto nos llegue con vocación de crecimiento. La dinámica propia de la gracia bautismal exigirá su prolongación y desarrollo mediante nuevas ayudas. Y la primera de ellas es precisamente el sacramento de la confirmación.
Ahora abordaremos el tema exigencias de la confirmación. Hablemos primero de la dimensión ética del sacramento. Como sacramento de iniciación que es, marca el comienzo de una nueva etapa. Está llamado a hacer sentir su influencia en el resto de la existencia del confirmado. La marca imborrable que ha quedado estampada en su alma así lo indica. Las gracias y dones del Espíritu que le han sido confiados en abundancia por el sacramento son en realidad talentos que debe hacer fructificar, consciente de que un día se le pedirá cuenta de su gestión. Las obligaciones del confirmado derivan ante todo y sobre todo de los dones del Espíritu recibidos en el sacramento. Puede contar con la ayuda del mismo sacramento, que debe ser para él fuente de santidad. Se supone que a partir de este momento, la vida del cristiano estará orientada por los valores específicos que le han sido comunicados por el segundo sacramento. Lo celebrado en el sacramento hay que vivirlo, luego en la existencia de todos los días, en una vida que no esté en contradicción con los valores proclamados en la celebración, sino que sea coherente con el misterio celebrado y con la nueva situación alcanzada en la Iglesia. Se le pide de alguna manera que manifieste en la vida el sacramento recibido, sabedor de que la celebración solo alcanza su plena verdad cuando sus contenidos llegan a impregnar la vida del confirmado y la vida de éste discurre en la dirección marcada por ellos. Confirmación y compromiso parecen entonces dos términos estrechamente coligados, hasta tal punto que algunos llaman al segundo sacramento el sacramento del compromiso cristiano. Como lo decían los escolásticos, es signo comprometedor, recordatorio de las obligaciones contraídas. Nos convertimos en hombres de espíritu. A partir de este momento, al espíritu le incumbe un protagonismo especial en la vida de ese cristiano. Si vivir en el espíritu es el ideal de todo bautizado, recordemos Gálatas 5, 15 y 25, vivir y obrar según el espíritu. Lo es ahora del confirmado con un nuevo motivo, también a título de confirmado. Su existencia debe estar y manifestarse como una existencia iluminada por la presencia del Espíritu, que ya no dejará de acompañarle en el camino de la vida. Deberá dejar el campo libre a su acción, dejarse guiar y animar por el Espíritu. Veamos Romanos 8:14 y Gálatas 5:18. Pero sobre todo colaborar con él, respondiendo a sus impulsos o mociones. Corresponde ahora al confirmado seguir consolidando ese efecto en su vida, dejándose llevar de la mano por el Espíritu hacia una participación cada vez más intensa en la vida y actividad de la Iglesia. Ello implica asumir nuestras responsabilidades de adulto. Por la gracia del sacramento de la confirmación, el bautizado ha llegado a la madurez de la edad adulta. Lo propio de la edad adulta es abandonar el egocentrismo de la infancia y empezar a pensar en los demás. Las exigencias del sacramento de la confirmación, por una parte, obligan a abrirse a los demás, porque la orientación individualista de la vida cristiana está reñida con la gracia de la confirmación. Por otra parte, reclaman al confirmado que actúe en la vida de la comunidad y en la sociedad con responsabilidad de persona adulta. Una forma de estar a la altura de sus nuevos compromisos
es participando con iniciativa de adulto en las tareas y actividades de la comunidad, poniendo al servicio de ella los carismas recibidos. Debemos entonces, como confirmados, estar comprometidos con la obra de Dios. El nuevo sacramento le ha recordado que las funciones y tareas para las que le ha capacitado con competencias nuevas las debe ejercer también en medio del mundo y ante los hombres, ante la sociedad. No debe olvidar que el apostolado de los laicos es participación de la misma misión salvífica de la Iglesia, apostolado al que todos están destinados por el Señor mismo, en virtud del bautismo y la confirmación. Se espera de él que se comprometa mucho más como auténtico testigo de Cristo, a extender y defender la fe con sus palabras y sus obras, Lumen Gentium 11, a mostrar a Cristo a los demás, Lumen Gentium 31, a anunciar y revelar a todos en este tiempo el amor con que Dios ha amado el mundo, Lumen Gentium 41, para que todos los hombres en todo el mundo conozcan y acepten el mensaje divino de salvación. Apostólica Actuositatem 3. Es importante asumir el testimonio de vida en los laicos como elemento que exprese esa realidad, esa transformación. En la teología occidental es interesante cómo los términos confirmación y testimonio corren parejos. Tratándose de los laicos, los documentos insisten sobre todo en el testimonio de la vida. Veamos Lumen Gentium 35. Si confesar a Dios vale tanto como dar testimonio de Él, toda alma que ordena su vida con pureza y con conocimiento de Dios, toda alma que obedece a los mandamientos, es mártir, es decir, testigo. Sus obras, si las realizan en el Espíritu y su vida entera, se convierten en culto espiritual para gloria de Dios y salvación de los hombres, y como adoradores que en todas partes llevan una conducta sana, consagran el mundo mismo a Dios. Lumen Gentium 34. Hay que tomar entonces parte activa en la lucha contra las injusticias, las desigualdades, las manipulaciones, las servidumbres estructurales y personales. Hay que acudir a la parresía del operario. A pesar de lo arduo de las tareas que le han sido asignadas, el confirmado debe sentirse adecuadamente capacitado. La gracia de la confirmación viene a dar plenitud de sentido a la parresía del bautizado. La habilitación sacramental para esas tareas no ha significado solo una nueva participación en la misión de Cristo, sino también en la gracia del Espíritu con la que aquel fue ungido. Saberse depositario de una fuerza de lo alto, de una fortaleza interior que nunca le abandonará y que le ayudará a superar tanto las dificultades que encuentre en el camino de su perfeccionamiento personal como las que tenga que afrontar en el cumplimiento de sus funciones, será en su vida fuente perenne de seguridad. Hemos de convertirnos en anunciadores del reino. El nuevo impulso que hemos recibido en la confirmación, la tensión escatológica de la existencia cristiana, debe manifestarse en la vida del confirmado en una orientación más resuelta hacia las realidades definitivas. Pero debe llevarlo también a ayudar a los demás
a descubrir el destino común definitivo de la humanidad, a abrirse a él y a anhelarlo de veras. De contemplador de lo invisible, debe convertirse para sus conciudadanos, por la tensión escatológica que vive, en testigo del Rey. Un aspecto que debe ayudar a enriquecer esta experiencia es el recuerdo de la confirmación. Hay que tener en cuenta que el sacramento de la confirmación, como lo hemos planteado antes, es irrepetible, porque está llamado a permanecer en el confirmado como un venero inagotable de fortaleza. La perennidad es una de sus notas características. Así lo pregonan el simbolismo y la tipología. Por una parte, el aceite que impregna para siempre. Por otra, el espíritu que se posó sobre Jesús y se quedó definitivamente con él, según la interpretación de los padres. Quienes acaban de recibir el don del Espíritu Santo, conserven siempre lo que han recibido, dice el ritual de confirmación. Conserva los dones del Espíritu en el corazón de tus fieles, parte de la bendición final del ritual de confirmación. A esta indisolubilidad objetiva del sacramento deberá corresponder por parte del confirmado la perseverancia. No hay que olvidar que la teología católica sostiene que es indeleble la marca que imprime en el alma la confirmación. Es ahora momento de reflexión. Recuerda, tómate tu tiempo, dirígete al lugar apropiado y dispón tu mente y corazón para este momento de reflexión. Te invito a que respondas la siguiente interrogante. ¿Cómo podemos distinguir el auténtico espíritu de otros espíritus que aparecen por todas partes? Recordemos que el genuino espíritu de Jesús lleva a vivir la opción de Jesús por los pobres, a integrarse más en la iglesia, a mantener la comunión obediente con los pastores, a promover el derecho y la justicia. No basta cantar aleluya para tener ya el Espíritu. Hay que seguir las huellas de Jesús. Palabra de ese gran teólogo Víctor Codina, español de nacimiento, pero cuya vida misionera lo llevó a vivir la realidad latinoamericana durante muchos años. Recuerda, hay que seguir las huellas de Jesús. De esta manera, llegamos al final de esta sesión del curso Bautismo y Confirmación en el marco del Diplomado Teología de los Sacramentos. Muchísimas gracias por su atención. Nos vemos en una próxima ocasión.